Ok, excelente. Bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí esta noche para la cuarta lección de nuestro curso, La Iglesia Cristiana. Am, sí, y esta noche tenemos la historia de Pablo, Saulo. Jesús cambia a Pablo en Hechos 9. Am, y sí, es una buena historia en que podemos recordar que somos escogidos por Dios, ¿cierto? Entonces, con la historia de esta noche vamos a hablar de ese tema y tenemos un objetivo hablando am, de la misma tema. Entonces, vamos a hablar más sobre esta historia de Hechos 9 esta noche, pero empezamos con una oración. Entonces oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado. Me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, y a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Amén. Excelente. Ok, esta noche tenemos estos tres objetivos. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C para la historia esta noche de Hechos 9, 1 a 19. Y luego vamos a hablar de la pregunta del proyecto final. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Es, es una pregunta del proyecto final. Y conectado a esta pregunta es la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, esto es el propósito de esta noche. Hablamos de la historia de Hechos 9 y luego hablamos más de estas dos preguntas, hablando de Pablo y de nosotros también. Para captar esta noche, me gustaría compartir las actividades que encontramos en Hechos 3 a Hechos 8 en estos capítulos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en estos capítulos? El captar esta noche porque es como el base o la información antes de que leemos la historia esta noche de Hechos 9. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia? La iglesia cristiana en Hechos 3 a Hechos 8. Y si ustedes no han tenido la oportunidad de ver antes, pueden ver los títulos en sus Biblias ahora también. Pero empezamos con Alejandro. Sí, Luke, buenas noches para todos. Este, eh, Pienso yo que la primera actividad sería como cuando arrancó Pedro a predicar, ¿no? Mantenerse en la oración, la ayuda mutua entre los hermanos, colaborar entre ellos y ayudar a los más necesitados, digamos. este, la oración todos los días, el discernir del espíritu, y saber más sobre la iglesia y sobre el evangelio de Jesucristo, ¿no? Ujú. Excelente, Alejandro. Muy bien, muy bien. Un buen resumen de lo que estaba pasando. Luciana, ¿algo más? Luciana, Sí, adelante. se mantenía unida la iglesia y ellos habían, se ayudaban mutuamente unos a otros
y su fe había crecido y hacían milagros, como el caso de Pedro que sana al cojo que estaba en Buenas la noches. puerta de la hermosa en el templo. Ujú. Excelente, Luciana. Muy bien. Y ustedes pueden ver en la pantalla aquí algunas de las actividades en forma de imágenes. Gabriel. Buenas noches, mi profesor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarles. Pero para mi concepto y según lo que yo he leído en la Biblia, la iglesia cristiana se caracterizaba con la intensa actividad centrada en la predicación del evangelio, prácticas de milagros, la comunión sobre los creyentes y la generosidad en el crecimiento numérico. Los apóstoles también siguieron el ejemplo de Jesús. Amén. Bueno, Gabriel. Excelente. Y un comentario más de Zuli. Adelante, Zuli. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, compañeros. Bueno, ya mis compañeros han dicho casi la mayoría, pero donde dice diré Hechos, capítulo 2, versículo 44, 45, dice que la iglesia primitiva se caracterizaba por su servicio a los demás, incluyendo la ayuda a los pobres y necesitados. Ujú, También la iglesia primitiva se extendió a través de las misiones y evangelización, llevando el mensaje de Jesús a nuevas regiones y personas. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. ujú. Muy Ese bien. sería mi aporte. Excelente, Zuli. Muy bien. Entonces sí, tenemos una buena lista de lo que estaba pasando. Am, Hablando de los milagros, hacía milagros en el nombre de Jesucristo, predicaba a Cristo, solo en Él hay salvación, predicaba la ley, aún a los miembros de la iglesia, sufría con gozo, tuvo dolores de crecimiento. Aumentó el número de creyentes, era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo y tuvieron que reorganizarse. El equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles quienes se dedicaban al 100 a la palabra y a la oración. Am, fue perseguida después de la muerte de Esteban en el primer mártir y bautizaba y predicaba también. Entonces, mucho estaba pasando en la iglesia cristiana en estos capítulos. Y lo más importante, tal vez, para la historia de esta noche es la persecución que podemos ver en la iglesia, especialmente después de la muerte de Esteban. Y esto es donde estamos en la historia esta noche, de Hechos 9, 1 a 19. Voy a leer aquí de la Biblia, de la versión Reina Valera contemporánea. Leemos Hechos 9, 1 a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer.
Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y ahí estuvo 3 días sin poder ver. Y tampoco comió ni bebió nada. Continuamos. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías, entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido de que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer, recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar hablando de esta historia usando las preguntas de considerar para entender bien los detalles y lo que estaba pasando en la historia de esta lección, la lección 4. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son Buenas los noches, pastor. personajes? Sí, buenas noches, Ramiro. Ananías, 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 excelente. Saulo, Sí, Saulo, sí, Jesús, muy bien. los que acompañaban a Saulo cuando iba camino ¿cómo se llama? Ujú. A la ciudad pues, de Damasco, Bueno, los que recuerdo ahí. No sé, otro hermano que recuerde otro más. excelente, Ramiro. Sí, excelente. Saulo, al inicio, el sumo sacerdote menciona a él, a los discípulos y hombres y mujeres del camino, Jesús, los acompañantes de Saulo, Ananías. Perfecto. Estos son los personajes que tenemos en la historia. Y entonces, ¿cuáles son los objetos que tenemos? Y gracias por los comentarios en el chat también. Veo algunos comentarios ahí. Excelente. Roger, los objetos que tenemos. La luz, el caballo, la luz, el caballo, ¿verdad? De Pablo, y no sé si el suelo también, Ujú. ¿verdad? El suelo, eh,
¿qué más? Las escamas. Ujú. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque para que participemos todos. No, excelente, Roger. Muy bien. Gabriel, un comentario más sobre los Bueno, yo objetos. podría aportar pues que sería la carta del sumo sacerdote con el cual Exacto. Saulo persiguió a los cristianos y el resplandor de la luz y la voz de Jesús. Muy bien. Ok, perfecto. La carta, el suelo. Imaginamos que había un caballo. No dice había un caballo en la historia. Sí. Am, pero sí, el suelo, las cartas, haz de luz, Ujú, ojos de Saulo, tal vez la mano de Ananías o que tomaron la mano de Saulo y lo ujú. llevaron a Damasco, las escamas. Sí, perfecto. Entonces continuamos esta noche con la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? la Hechos ciudad de 9. Damasco. Camino a Damasco. Exacto, exacto. De camino a Damasco y en la ciudad de Damasco. Sí, perfecto. La casa de Judas en la calle derecha. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? Angélica, ¿un comentario? Profe, ocurrió probablemente entre los años 33 y 36 después de Cristo, pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Excelente. Excelente, sí, estamos en esta época, la iglesia primitiva, sí, todavía un poco después de la ascensión de Jesús y también más cerca a la muerte de Esteban, ¿cierto? Mm. En el capítulo 7, creo, tenemos la muerte de Esteban, entonces un poco después de eso. Muy bien. ¿Y el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos en la historia? Luciana. Ah, Luciana Valdés. Sí. Y yo diría que la persecución a la iglesia. Ujú. Exacto. Sí, sí, Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Excelente. Joel, ¿algo más? Joel está en mudo de micrófono. Pastor, buenas noches. Disculpa, pastor, a que se me Buenas. va la señal. Pastor, yo podría ver quizás dos problemas, pastor. Uno que Saulo perseguía a la iglesia, y la persecución un gran problema, ¿no? Y el otro se me ve como un pequeño problema de Ananías, ¿no? Cuando Saulo va a Ananías y Dios le da orden a Ananías para que vaya en Saulo. Yo veo esos dos problemas, pastor, quizás por Ujú, Ananías, porque Ananías sabía quién era Saulo, ¿no? O sea, a ujú. veces yo creo que es también un pequeño problema, ¿no? No sé qué tanto, ¿no? Pero ahí No, veo un pequeño problema, pastor. Chévere. no, perfecto. Sí, sí, estos dos problemas principales. Primero, Saulo está persiguiendo a la iglesia, pero segundo, tenemos la pregunta, ¿recibirán los discípulos a Saulo, especialmente Ananías, que está mencionado en la historia, pero los otros discípulos también recibirán a Saulo como creyente? Entonces sí, tenemos estos problemas en la historia, perfecto. Vamos a continuar. Veo algunas manos levantadas, pero vamos a continuar por el momento am, con las soluciones y vamos a pasar más tiempo con las preguntas de consolidar esta noche. Pero sí, entonces la solución a estos problemas. Pues Jesús llama a Saulo, el que perseguía
la iglesia, ¿cierto? Entonces, esto es una solución de la situación que tenemos con Saulo, que está llegando a Damasco para perseguir a la iglesia. Jesús llama a Saulo. Am, Podemos ver el poder de Jesús cambiando a Saulo y también con la situación con los otros discípulos, especialmente Ananías. El Señor le habla a Ananías en una visión, diciendo que Saulo ahora es creyente, am, y es parte del camino, ¿cierto? Entonces, sí. Excelente. Entonces, estas son las soluciones que tenemos en la historia. Vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Pasamos más tiempo con la pregunta del pecado y también pues, de la ley entonces y también del amor de Dios, el Evangelio. Pero estas son las preguntas de aplicación. Y voy a contestar la primera pregunta aquí y contestamos juntos las otras preguntas. Pero ¿cuál es el punto principal de la historia? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas, muchas personas. Sí, es el punto principal que tenemos, este cambio. Jesús cambia a Saulo, ¿cierto? En la historia. Muy bien. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Cuáles son sus comentarios sobre esta pregunta? Luciana Valdés, adelante, y luego Joel. Yo veo aquí como pecado el miedo de Ananías. Él tuvo miedo a enfrentar a Pablo y también la falsa doctrina a la que Pablo seguía. Ok, excelente. Sí, la falsa doctrina de Pablo, de Saulo, su incredulidad, por supuesto. Y sí, sí, tal vez de Ananías no sabemos totalmente si fue pecado en esta situación, porque sí, tenía sus dudas, pero también confiaba en la palabra de Dios. Entonces, sí, tal vez no exactamente un pecado, pero sí tenemos este problema, si él va a escuchar a Dios o no en esta situación. Pero sí, gracias por hablar de esta parte, Luciana, también. Joel. Pastor, yo quería también opinar, ¿no? O sea, yo creo que mayormente la incredulidad, ¿no? De Pablo, y de esa convicción de ir detrás de los cristianos, de no creer. Y porque Pablo era una persona muy, muy bien preparado teológicamente, quizás, o aún más, ¿no? Pero tenía una incredulidad. Y lo segundo sería también el miedo, ¿no? De Ananías, el temor. Mira, ¿quién está viniendo? Y con quién me voy a encontrar, ¿no? Y porque Ananías ya sabía quién era Pablo. Entonces, ¿cómo puedo confesar esto en mi vida? Mayormente la incredulidad siempre está, pastor. Y el miedo, ¿no? A veces ahí sucede muchas veces. No hace pocos días, yo, como siempre les comento, yo mayormente ando en la carretera, vi un accidente y yo estuve detrás del accidente y me entró un miedo, ¿no? Si yo hubiese estado ahí adelante, ¿no? Porque el accidente fue el carro que estaba ahí delante. Entonces en ese momento le dije, Dios, gracias, pero el miedo sí me invadió, pastor. Y muchas veces, y la incredulidad, ¿no? Que nosotros debemos confiar al 100% en el Señor. Ujú. Y siempre está el miedo, el temor o la duda. Siempre eso, ¿no? Siempre voy pidiendo al Señor que me dé más sabiduría en todo esto, pastor. Muchas gracias, muchas bendiciones. Excelente, Joel. Gracias, sí. Sí, pensando de Saulo y el versículo 1 dice, estaba respirando aún amenazas de muerte.
contra los discípulos. Y recordamos en el capítulo 7, Saulo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Entonces, sí, bien conectado con la persecución a los creyentes. Sí, Ramiro, adelante. Yo quería comentar pues de que el pecado que yo veo ahí es un pecado que se ve hoy en día todavía, que lo decía el video, que uno dice, yo cambié. No, no es cierto. Es Jesús quien lo cambia a uno, así como hizo con Saulo, que Jesús fue el que lo cambió. Y cuando le puso la tarea a Ananías que ve que él está en tal parte, y entonces él obedece, porque ya él estaba cambiado por Jesús. Creo que ese es como el pecado, ¿no? Que la soberbia que tenemos cada ser humano, decir que yo cambié, no, sino que es Jesús quien nos cambia. Pues es mi comentario. Gracias, Ramiro. Sí, sí, muy bien. Cuando estamos confundidos am, sí, en nuestra conversión o en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Y recordamos que también fuimos enemigos de Jesucristo, ¿cierto? Desde nuestro nacimiento. Necesitamos la conversión. Necesitábamos ser convertidos en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Sully y después Roger. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Sí, Sabemos que era Pablo bien preparado, estudiado, la palabra de Dios no estaba con los fariseos supuestamente enseñado y ellos estudiaban las leyes, todo ese asunto. Entonces yo me pregunto, ¿qué motivó a Saulo a perseguir a los cristianos? O sea, ¿cuál era la motivación que él tenía para poder perseguirlos a los cristianos, a los que seguían a Jesús? ujú. Sí, en general, Sully, es que ellos, los fariseos, no creyeron que Jesús fue el Mesías. Entonces, ellos están pensando y estudiando totalmente el Antiguo Testamento, piensan que el Mesías todavía va a venir y Jesús no es. Entonces, por eso están en contra de los cristianos que creen en Jesús como Dios, porque de su perspectiva Jesús no es Dios, es solo un hombre. Y ahora tiene estos seguidores y todo. Y sí, por eso estaban en contra de Jesús. No creyeron Jesús como Dios, como su Salvador, y todo eso. Muy bien. Ok. Roger. Eh, en la historia dice de que, perdón, en la historia dice que el ángel o el Espíritu Santo, eh, él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me Sí. persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, yo pienso que uno de los pecados que yo veo ahí es la persecución contra la iglesia, ¿verdad? Eh, lo mismo está Sí. sucediendo hoy en día. Hay persecución contra la iglesia, empezamos a hablar mal de la iglesia. Bueno, las personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Las personas que no tienen a Dios, que no tienen temor a Dios, hablan mal de la iglesia, empiezan a hablar cosas, pues, y si es posible, a ofender a la iglesia, cosa que yo lo veo como un pecado también, ¿verdad? Ujú. Sí. Solamente. Sí, gracias, Roger. Gracias por la conexión am, de hoy día. Y sí, el que estaba hablando en la historia fue Jesús mismo. En versículo 5 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Exacto. Muy bien. Alejandro.
Sí, Luke, referente a lo que la hermana preguntaba, ¿no? También podía agregar como pecado que eso hay en la actualidad del mundo, ¿no? Existe en el mundo actual, es la falsa doctrina, ¿no? A nivel de religión, porque si uno mira acá desde el versículo 8 del capítulo 6 hasta hasta el versículo, hasta el versículo 58 cuando dice, y echando fuera de la ciudad, la pedraba y los testigos le pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saúl, ¿no? Ahí redacta desde el capítulo de 6, 8 hasta el 58 todo el discurso de Esteban. Y Esteban le estaba hablando al Sanedrín, ¿no? Al consejo, al concilio. Y entonces, al final de ese discurso, él este, los acusa y les dice que ellos eran los que habían matado a todos los profetas y que recibieron la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron y ahí le empezó a decir todas esas cosas. Y entonces ellos se enojaron porque ellos tenían una fe, pero una fe, creo que también la falsa doctrina y este, todos sabemos que hubo una guerra de religiones y ha habido guerras de religiones, ¿no? Justamente por esta falsa doctrina, que esa falsa doctrina mata. Y entonces ahí estaba el miedo, ¿no? Y hasta hoy creo que sigue matando cristianos en el mundo. Era eso. Sí, gracias Alejandro. Muy bien. Ok, excelente. Gracias por los comentarios sobre esta pregunta del pecado, de la ley. Ahora continuamos con el Evangelio, el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Angélica, ¿dónde vemos el amor de Dios? Bueno, profe, lo veo en el versículo del 3 al 5. Jesús mismo se aparece a Saulo, lo llama por su nombre y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos que Dios no destruye a Saulo, aunque merecía castigo, en lugar de eso, lo confronta con amor y verdad, buscando su transformación. También lo veo en el versículo del 10 al 12. Dios le habla a Ananías, un discípulo fiel, para que ayude a Saulo. Este gesto muestra cómo Dios no solo se revela a Saulo, sino que también mueve a otros en amor para recibirlo y restaurarlo. Y Ujú, también lo veo en el versículo 15. Dios dice a Ananías, instrumento escogido me es este. Aunque Saulo era perseguidor, Dios ya lo veía con propósito y valor. Eso es amor puro, ver lo que nadie más ve. Gracias, profesor. excelente, Angélica. Sí, entonces tenemos las palabras Saulo, Saulo, es como Marta, Marta o Jerusalén, Jerusalén, una expresión de preocupación amorosa de Jesús. Am, sí, Dios explicando la situación a Ananías y Saulo por visiones. Esto es el amor, compartiendo con ellos los detalles de lo que va a pasar. Y sí, que Dios escogió a Pablo, am, a este hombre, para ser su instrumento escogido. Am, Ujú, sí, exacto, muy bien. Otros comentarios sobre el amor de Dios que podemos ver en esta ujú. historia. Lucy, adelante. El amor de Dios vemos en el versículo 15. Bueno, también hay en otros versículos, pero este es el más relevante, donde Dios nos considera a todos, a pesar de nuestra condición pecaminosa, nos considera instrumentos escogidos para su obra, para su ministerio, para llevar su palabra. O sea, Saulo Pablo era un feroz perseguidor de los cristianos. Sin embargo, Dios ya tenía puesto los ojos en él. No, eh, no consideró su vida pecaminosa, sus acciones malvadas que al principio tuvo con los cristianos,
sino que lo transformó en un instrumento especial para Él. Y eso es lo que nosotros todos los cristianos esperamos, que Mm, todos seamos instrumentos escogidos para Dios, de acuerdo a su voluntad. Amén, pastor. sí, gracias, Lucy. Excelente. Y Luciana Valdés, ¿un comentario más? Sí, yo también veo el amor de Dios en el versículo 17. Vemos que cuando Ananías llega a la casa de Judas, le llama hermano Saulo. Y eso nos dice que cuando llegamos a los pies de Jesús, el Señor nos cambia, nos transforma y aceptamos, nos aceptamos como somos y aceptamos a los demás, porque vimos que en amor lo aceptaron y Ananías lo aceptó al Ujú. reconocerlo como un hermano. Sí, no importa lo que pasó en el pasado, ahora es Ujú. hermano Saulo. Ah, sí, Amén. sí, Amén. exacto. Muy bien. ¿Y Guillermo? Pastor, ¿me escucha? Sí, Sí, pastor, pues yo quería agregar este comentario. Si bien ahora Dios no nos llama, o Jesús no nos llama, o sea, es como llamó a Saulo, Saulo, sino nosotros los que nos bautizamos y le hemos creído y que recibimos al Espíritu Santo, porque debemos saber que sí, en práctica, que el Espíritu Santo sí entra en nosotros en el bautismo. Nosotros, así no escuchemos la voz, sí sentimos interiormente en nuestra conciencia que Dios nos llama y nos advierte de muchas cosas. Y así no oigamos su voz, pero tenemos algo que nos dice. O sea, yo lo he sentido después de mi bautizo, después de mi entrega y de mi lucha, porque la vida cristiana no es, la vida es lucha. El cristiano no es que ya no, tenemos que seguir luchando contra nuestra naturaleza, contra la carne, y sentimos que Dios nos toca en todo momento y nos advierte las situaciones. Yo veo que eso es amor de Dios, un gran amor para cuidar a sus hijos. Gracias, pastor. gracias, Guillermo. Muy bien. Y sí, sí, Pablo, el apóstol, usó la palabra gracia más de 100 veces en sus cartas. Esta palabra llegó a ser tan importante en su vocabulario a causa de lo que el Señor había hecho por él cuando Saulo era fariseo. Y es, al igual que Dios en su misericordia convirtió a Pablo, también me convirtió a mí, aunque yo no merecía ser un discípulo de Jesucristo. Entonces sí, es tanto amor podemos ver en esta historia. Um, ¿Algo más, Zuli, antes de continuamos con la última pregunta? Sí, quería recalcar algo que mencionó mi compañero sobre el Espíritu Santo. Dice él que escuchamos la voz cuando el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el fruto? O sea, ¿cómo yo sé que esa persona está lleno del Espíritu Santo? O sea, eh, ¿cómo puedo yo identificarlo? ¿Cuál sería su fruto? Esa sería mi pregunta. Sí, podríamos pensar en los frutos de fe que tenemos no estoy recordando la carta, donde están los frutos de fe, pero podemos ver en su vida, en cómo viven. Entonces, y al final, solo Dios sabe los corazones. Entonces, es posible que una persona está mostrando frutos de fe, pero no son genuinos, son solo para sí, su orgullo o algo así. Entonces, al final no podemos estar 100% seguro de la fe de una persona, otra persona. Pero sí, en general, podemos ver la fe de una persona en sus frutos, en los frutos de fe, en cómo viven.
si confesaban sus pecados, cómo hablan de Dios y todo eso. Am, sí, veo que hay otros comentarios ahora o otras Pastor, manos levantadas. venga, pastor, Guillermo, es que quería responderle a la niña Zuli, responderle que de los frutos que uno tiene y que yo puedo decir que ha hecho y que el Espíritu Santo me ha regalado, son mi transformación, abandonar el pecado, abandonar lo que me tenía el mundo. Yo un tiempo tomaba trago, tenía mucho desorden emocional tremendo en mi juventud. Ahora ya soy ya de la edad adulta. Prácticamente le digo que el fruto yo lo veo en el cambio que he dado por amor a mis hijos, a mi familia, a la gente que me rodea, a la gente con que me relaciono. Es que eh, eso no viene solo, uno va sintiendo que el Espíritu Santo lo vuelve a uno más generoso, más amoroso, entiende más uno a las personas en su situación de vulnerabilidad, en su situación de escasez y de pobreza. Entonces, eso, sí, como usted decía ahora, eso lo ve uno en los actos genuinos, auténticos y sinceros, porque hay unos que hacen las cosas es por pantalla, por mostrarse, y como los fariseos. Muchas gracias, pastor, no me le extiendo más. gracias, Guillermo. Y Roger, el último comentario. Adelante. Sí, no sé si esto le pueda ayudar a la hermana Lucy, a lo que quiero compartir con ella ahorita, decirles de que para mí, por eso es que a mí me encanta mucho escuchar testimonios, porque a veces el testimonio habla mucho, ¿verdad? De la persona, de lo que fue, de lo que ha sido y de lo que puede seguir siendo la persona, claro, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, a través del testimonio se ve la humildad, ¿verdad? Y el cambio de la persona. Solamente, pastor. Gracias, Roger. Sí, gracias por su comentario. Muy bien. Entonces, hemos hablado del pecado, hemos hablado del amor de Dios y ahora continuamos o terminamos este estudio de las 4C con la última pregunta. Solo vamos a tener dos respuestas a esta pregunta porque me gustaría tener tiempo para hablar de las siguientes preguntas o las siguientes partes de la lección. Pero ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Am, si tenemos dos personas que quieren comentar. Luciana Valdez, adelante. Yo le pediría al Señor una conversión genuina como la de Pablo, que me permita llevar su palabra, practicar y dar fruto de su palabra. Bueno, excelente, Luciana. Y Guillermo, el otro comentario. Adelante, Guillermo. Al Señor que cada día agudice más mis sentidos espirituales, que yo identifique su voz, que yo tenga una visión espiritual diferente y crecer en eso, pastor. Todos mis sentidos espirituales, que verdaderamente el Espíritu Santo le capacita a uno y le desarrolla esas habilidades en los sentidos espirituales. Excelente, Guillermo. Gracias. Muy bien. Y gracias a Teresa, Alejandro en el chat también. Gracias por los comentarios ahí. Muy bien. Ok. Continuamos entonces con la siguiente parte. Vamos a responder a esta pregunta con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo
para ser apóstol y misionero. Y como dije antes, es una pregunta del proyecto final, la cuarta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Lo que voy a hacer es voy a contestar esta pregunta usando pasajes bíblicos y luego podemos comentar sobre los versículos y los comentarios de los estudiantes aquí esta noche. Pero primero voy a compartir un poco con ustedes. Entonces el Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. Primero un poco de la vida de Pablo, su biografía. Claramente Saulo o Pablo no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Era 100% judío, 100% ciudadano romano, am, y también respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, no es la biografía de un misionero de Cristo, parece, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a ir a 1 de Timoteo 12 a 18, el capítulo 1, 12 a 18, para ver la respuesta a esta pregunta en las palabras de Pablo en su carta a Timoteo. Primero, empezamos con versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Filipenses, otra carta de Pablo, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, solamente es posible con la fuerza del Señor, de Dios. Am, Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Am, Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo. El Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia lo iluminó, obró fe en su corazón. Entonces, am, sí, recordamos todo eso por la gracia de Dios. Y esto es la palabra que tenemos en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Entonces, gracia es una palabra importante en nuestras respuestas a esta pregunta, ¿por qué Dios escogió a Pablo? Por su gracia. Y en el versículo 15, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria, para la gloria de Dios. No es nada de Pablo, es por la gracia de Dios. Am, entonces, sí, sus comentarios entonces sobre la pregunta, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero?
Guillermo, adelante, y luego Roger y Alejandro. Bueno, pastor, yo veo varias cosas. Pues, primero que todo, Pablo, como fariseo y gran estudiado que era de la Torá, pues estaba siempre en contra pues, de aceptar a Jesús y yo lo veo, es decir, lo veo como el instrumento útil para hacer, talar un ministerio grande. Además, para la gloria y honra de él, viendo que Pablo perseguía, no es este el que perseguía, dice por ahí en esa historia, el que perseguía a los cristianos y los y empezaron a verlo diferente. Y veo otra situación, de lo más vil y lo más despreciado, Dios hizo sus pastores. Eh, Como Pablo mismo lo reconoce, yo de los pecadores soy el peor, yo soy el primero. Entonces, el plan de Dios es una cosa muy sabia. Ujú, Jesucristo, pero ujú. por gracia, como dice usted, lo escogió para él. Hasta ahí, pastor. Bueno, sí, sí, excelente. Dios usa pecadores para su gloria, para compartir su palabra. Exacto. Roger. Mientras leía esta historia, pastor, yo pude recordar mi vida anterior, ¿verdad? Que yo no merecía tampoco la salvación, pero Dios en su gracia y en su misericordia me alcanzó. Entonces, en conclusión, hermano, pura gracia, es lo único que veo yo ahí, pura gracia, Sí, solamente. sí. Gracias, Roger. Excelente. Alejandro. Sí, lo coincido con el hermano ahí, que es pura gracia, ¿no? Podía citar algunas palabras, versículos que tengo en mente, que dice que Dios no vino a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo, ¿no? También las palabras de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Esteban cuando fue apedreado. Entonces la misión de Dios no es condenar al pecador, sino que el pecador se vuelva a él. Que hay un versículo muy, un versículo del Antiguo Testamento que Dios le dice a Israel: he puesto la vida y la muerte adelante de ti, escoge pues la vida. Y eso creo que es lo que él siempre está. Creo que la persona más insistente del mundo es Dios mismo, ¿no? Porque él quiere que el pecador se vuelva a él. Era Sí, eso. sí, perfecto. Alejandro, muy bien. Tenemos tres más entonces. Joel, Zuli y Luciana Valdés. Joel, adelante. Pastor, buenas noches. Pastor, como opinaron mis hermanos, ¿no? Casi todo es por gracia. Pastor, yo tengo una consulta. Por ejemplo, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y también tengo otra cita, ¿no? Cuando le dicen a Jeremías, ¿no? A Jeremías le dice, antes que te formaste, en el vientre te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pastor, viendo todos estos dos textos, en contexto de Pablo, pastor, Pablo estaba predestinado. Esa es mi pregunta, pastor. Eh, Sí. Am, sí, Dios escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, sí, Dios sabía lo que iba a pasar en la vida de Saulo y que iba a escoger a Saulo en este camino a Damasco. Am, entonces, sí, podríamos decir que sí. ¿Zuli?
Sí. Eh, ¿Por qué Dios llamaría a Pablo? Porque, bueno, eh, Dios llamaría a Pablo por sus habilidades, por sus dones. Eh, Pablo tenía, ¿cómo se dice? Una facilidad para hablar, una capacidad de razonar, ¿no? Apto para ser un pastor, un apóstol efectivo. Aparte de eso, Pablo recibió su llamado personal de parte de Dios para, para que vaya a predicar a los gentiles, lo que motivó a cumplir su ministerio, creo yo. También por la historia cristiana vemos de que se expandió el cristianismo por Pablo, ¿no? Y Pablo también tenía buenos escritos y buenas enseñanzas. Eso lo vemos por varias cartas que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente los Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses y entre otros, ¿no? Y también yo veo a Pablo como un modelo de liderazgo, ¿no? Em, para la iglesia primitiva en ese tiempo, y yo creo que también para este tiempo. Es un modelo de liderazgo especialmente para los que les encanta predicar el evangelio, para los que les gusta ser misioneros, ¿no? Es un modelo eh, que vemos en Pablo. Ujú. Él vivió de fe, sirvió con mucho cariño, mucho amor en la obra del Señor. Bueno, ese sería mi Gracias. comentario. Sí, gracias, Zuli. Entonces, obviamente, Pablo tenía dones de Dios que Dios puede usar, por supuesto. Como fariseo tenía la oportunidad de hablar con los judíos directamente. Ciudadano romano, tal vez tenía más maneras de hablar con gente en diferentes partes y todo. Pero sí, también al mismo tiempo recordamos que la razón principal, por la que Dios nos elige a cualquiera de nosotros, es por su gracia. Muy bien. Luciana, el último Sí, comentario. ajá, mi comentario iba en esa misma línea. El Señor eligió a un perseguidor que sería como la especie de un puente para unir a aquellos perseguidos. Él era un ciudadano romano y podía llegar a esa población romana, a los gentiles, a los reyes, porque él tuvo una formación alta que podía llegar a esa masa y unir más a la iglesia. Gracias, Luciana. Excelente. Muy bien. Ok. Y Teresa en el chat también, Angélica, María, gracias por los comentarios en el chat. Muy bien. Ok, entonces la última parte. Estamos a la hora, entonces vamos a pasar rápidamente por la última parte aquí. Am, Tenemos la misma pregunta, pero para nosotros en vez de Pablo. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, hay un voluntario que puede leer los primeros versículos aquí de Efesios 2. Estamos en Efesios 2, um, 1 a 10, creo. Vamos a leer todo eso para nuestra respuesta. Entonces, si hay un voluntario que puede leer Efesios 2, 1 a 3 aquí en la pantalla y la siguiente. Alejandro. Sí, Lu, Efesios 2, del 1 al 10. Y de ella recibiréis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo anduvisteis, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra
en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por leer estos versículos. Entonces, sí, podemos ver en los primeros versículos como Pablo somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y con razón, el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Entonces, somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Es lo que podemos ver en Efesios 2, 1 a 3. Am, Dios, pero también en versículos 4 a 7, Dios tiene un gran amor por nosotros y es misericordioso. Dios nos dio vida con Cristo. Se refiere al milagro de la conversión. Y el amor y misericordia de Dios en acción es gracia. Y la resurrección de Cristo es nuestra. Ah, qué buena noticia. Y entonces en los últimos versículos, especialmente Efesios 8, 2, 8 y 9, es un versículo bien conocido. Am, sí, es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Pablo dice en esta carta, primero, no salió de ellos mismos. Segundo, es el regalo de Dios. Tercero, no es por obras. La conversión del pecador es una obra de Dios. Y sí, con la nueva vida espiritual que Dios nos ha otorgado, en verdad podemos responder a la voluntad de Dios. Somos capaces, aunque de manera imperfecta, de hacer lo que Dios quiere. No es que tengamos que hacerlo, sino más bien nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Am, entonces sí, la respuesta para nosotros es lo mismo. Dios nos ha elegido a nosotros desde antes la creación del mundo en amor y en misericordia para su gloria. Esta es la respuesta que tenemos. Es por gracia otra vez en su amor. Entonces, estamos al fin de la lección. Debemos terminarnos ahora, pero si hay un comentario, veo la mano de Zuli. Adelante, Zuli, para terminar la lección hoy. Sí. Eh, las características de un misionero. Podríamos de repente ver cómo yo, o sea, si uno quiere ir a predicar el evangelio, cómo una iglesia ya formada puede considerar y decir esa persona sí puede ser misionero, o sea, qué características tendría que observar en ese creyente. Ujú.
Sí, pues en la Biblia tenemos Timoteo, en la carta a Timoteo, los requisitos de un sacerdote, pero eso es más formal y es más, sí, más formal esta llamada cuando es una posición de liderazgo en una iglesia o de como un misionero o algo. Am, pero en general, todos los creyentes tienen la gran comisión. Todos estamos testigos de Jesús. Entonces, el requisito para compartir este mensaje es solamente saber el mensaje. Sabemos que Jesús resucitó. Yo puedo compartir esto con otra persona. Soy misionero, compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Entonces, puede ser algo tan sencillo también. Tenemos un mensaje conocido en la Biblia y podemos compartirlo con otras personas. Pero sí, si estamos pensando en un llamado más oficial en la iglesia, tenemos la carta a Timoteo para por algunos requisitos. Am, Alejandro y Guillermo, y después vamos a terminar, lo siento, por no tener más tiempo al fin. Alejandro. Sí, Luke, no me acuerdo bien el versículo, el capítulo ni el versículo pero dice, hay una palabra, no sé, creo que es del apóstol Pablo también, de una de sus, que dice cada uno edifique y sobreedifique sobre lo que ya tiene, ¿no? Sobre lo que ya, y yo creo que cada persona al hablarle a un vecino, a un familiar ya está cumpliendo un carácter evangelista, ¿no? Un carácter, Ujú. digamos, un Sí. fin. No, es como decís tú, no tiene que ser estrictamente oficial, pero ya con cumplir con eso, es como un imán, es llevar a la otra persona Ujú. a ese camino, ¿no? A esa fe. Y Sí. bueno, y cada uno después va sobreedificando, como dice, va creciendo en la palabra y sobreedificando con lo que ya cada uno tiene, ¿no? Era eso. Ujú. Gracias, Alejandro. Y Guillermo, adelante. Último comentario. Sí, es que lo que comentaba la Azul y también estoy de acuerdo con Alejandro, es que nos imaginamos que es que misioneros que nos tenemos que ir para el África, al lado allá, no, pues, la misión empieza por casa. En la casa en la familia tenemos muchas personas que no han aceptado a Jesucristo, que no entienden nada de la cruz. O sea, que nuestra primera misión está en la casa, con los nuestros, en el vecindario. Eso no hay que ir a África, ni a Asia, ni a Japón, no. Eh, que algunos estarán allá y bueno, pero yo creo que la misión y la gran comisión la podemos cumplir en nuestro propio vecindario, como decía el hermano Alejandro, y imaginando que es que tenemos que estar en otro lado. Gracias, pastor. Buen comentario, Guillermo. Excelente. Sí, podemos compartir la palabra en nuestras comunidades, en nuestras casas. Ay, no tiene que ir lejos para encontrar personas que no conozcan al Señor, que no tenían la paz del Señor en su vida. Entonces, hay muchas oportunidades, para compartir la palabra con otras personas. Muy bien. Para terminar esta noche, entonces, el proyecto final tenemos aquí en la pantalla la cuarta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pueden incluir algo de primero de Timoteo en su respuesta, o también simplemente usando en alguna parte de su respuesta la palabra, la gracia, la gracia de Dios. Ok, la tarea para la próxima clase, ver el video de la lección 5. También darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12 en sus Biblias.
Y vamos a enfocarnos en Hechos 13, la próxima clase, el miércoles. Y pueden también, con todas las preguntas que hemos hablado en las lecciones del proyecto final, pueden escribir sus respuestas para ser listos para el proyecto final también. Entonces, como un am, repaso, pueden ver, recordar esta pregunta y contestar la pregunta de la lección 4 para ser preparados para el proyecto final que viene. Voy a compartir el proyecto en la última clase con ustedes. Pero sí, esta es la tarea para la próxima clase. Voy a compartir la tarea con ustedes mañana por WhatsApp y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones a todos. Gracias. Amén. Buenas Bendiciones. Feliz Buenas noche. noches, hermano. Feliz noche Para para todos, Dios todos. los bendiga. Feliz noche a Feliz todos. noche. Gracias. Buenas Gracias, noches. Feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias por la Dios. participación esta noche. El Muchas gracias. Hasta luego.